Buenos días, tardes, noches, doctora y compañeros de clase. Nosotros somos el equipo 1 y nos corresponde hablar acerca de la anatomía del neurocráneo. Mi equipo está conformado por Jocelyn Montserrat Serino Serino, Melissa Gallegos Luna y su servidor, Emanuel Gómez Aguilar. Y nosotros somos del primer grado, grupo A, de la licenciatura en médico cirujano. Ahora yo procederé a hablarles acerca de generalidades sobre el neurocráneo. Bueno, vamos a empezar con la explicación del neurocráneo. Para comenzar, vamos a empezar con lo que es el cráneo. El cráneo va a corresponder a esta parte ósea de huesos que se va a encontrar en la región de la cabeza. El cráneo lo podemos dividir a su vez en dos partes, en un neurocráneo y en un viscerocráneo. Pero nosotros nos vamos a enfocar únicamente en el neurocráneo. El neurocráneo es, como definición, esta caja ósea o bóveda y meninges que en conjunto van a dar protección mecánica e inmunológica a lo que es el encéfalo, en las porciones proximales de los nervios craneales y a los vasos encefálicos. El límite entre el neurocráneo y el viscerocráneo va a estar dado por una línea imaginaria que va a pasar desde la raíz de la nariz, pasando por encima del borde supraorbitario hasta el orificio auditivo externo. Y el neurocráneo lo vamos a dividir a su vez en calvaria y base del cráneo. Los huesos del neurocráneo vamos a tener 4 impares y 2 pares. Vamos a tener por un lado el frontal, occipital y los dos parietales que van a formar parte de la calvaria, y el esfenoides, etmoides y los dos temporales van a formar parte de la base del cráneo. Como generalidades de los huesos del cráneo vamos a tener que todos son huesos planos, es decir, que van a tener dos láminas de tejido óseo compacto, una lámina externa y una lámina interna, y entre estas dos vamos a tener tejido óseo esponjoso denominado diploe. Estos huesos van a estar articulados mediante articulaciones fibrosas, excepto la temporomandibular, que esta va a ser una articulación sinovial. Entre las suturas del cráneo vamos a tener que los huesos se van a unir por colágeno para que queden inmóviles. Y estos los vamos a dividir en planas, escamosas, dentadas y esquindilesis. Y se van a diferenciar una de cada una por sus superficies articulares. En las planas van a tener superficies lineales, como podemos ver aquí en el hueso nasal. Las escamosas van a ser reticulaciones así como en forma de bisel, las dentadas como engranamientos, y las esquindilesis vamos a tener una ranura que se va a unir a una cresta. Las meninges craneales. Las meninges son membranas de tejido conjuntivo que lo que van a hacer es que van a ser como capas que van a dar la protección al cerebro. Y vamos a tener la dura madre, el aracnoides y la pia madre. La dura madre va a tener dos hojas, una externa que va a estar en contacto con la lámina interna del hueso, profunda un aracnoides que tiene la característica de que es vascular, y más profundamente el pia madre, que va a estar relacionado o en contacto con el encéfalo. Entonces, en las capas del cráneo vamos a tener, bueno, de la cabeza, vamos a tener primeramente piel, tejido subcutáneo, capa paneurótica, tejido conectivo laxo, el pericráneo. Vamos a tener al cráneo, que como ya dijimos va a tener la lámina externa, tejido esponjoso y la lámina interna. Y esta va a estar relacionada con la dura madre. Después de la dura madre vamos a tener el aracnoides. Y entre el aracnoides y la dura madre vamos a tener un espacio denominado espacio subdural. Este espacio junto con el siguiente espacio que ahorita vamos a ver, tiene la
característica que es un espacio muy pequeño. Entonces hay autores, como podemos ver aquí, en este caso el autor ni siquiera lo pone porque es pues, un espacio muy pequeño, pero ese espacio existe. Después, entre la aracnoides y la pía madre vamos a tener el espacio subaracnoideo, que este va a ser un espacio ya más marcado. En estos espacios vamos a tener líquido cefalorraquídeo. Y como podemos ver, la pía madre está íntimamente relacionada con el encéfalo porque se mete en estas incisuras, como podemos ver aquí la pía madre se mete. Ahora vamos con los huesos de la bóveda craneal. Entre estos vamos a tener el hueso frontal, que va a tener los siguientes bordes: una escutadura nasal, el borde supraorbitario, que como ya les dije, aquí va a pasar la línea imaginaria para dividir el neurocráneo del viscerocráneo, la apófisis orbitaria maxilar y la apófisis orbitaria cigomática, que van a formar parte de la órbita. Y vamos a tener que la orbitaria maxilar va a ser la más medial, va a estar en contacto con el hueso maxilar, y la cigomática va a ser la más lateral, ya va a estar en contacto con el hueso cigomático en las dos partes. Vamos a tener el borde parietal, que va a estar en contacto con los huesos parietales, y la escotadura etmoidal con el hueso etmoides. En las suturas vamos a tener la frontolacrimal, que va a estar en contacto con el hueso lacrimal, frontomaxilar con el maxilar, esfenofrontal con el esfenoides, frontocigomática con los cigomáticos, frontoparietal con el bregma y la frontoetmoidal con el etmoides. Aquí vamos a tener nuestro primer punto craniométrico. Este se va a encontrar en la sutura parietal, al nivel de esta sutura sagital va a estar este punto craniométrico que vamos a llamar bregma. Como siguiente hueso vamos a tener el occipital, que vamos a tener que es el más posterior inferior de nuestro cráneo, perdón, de nuestra bóveda craneal, y se va a dividir en tres porciones. En una porción basilar, que va a ser esta acá, una lateral, que va a estar como en esta parte, y la escamosa, que va a ser básicamente la mayor parte de todo este hueso. Estas tres porciones en conjunto van a formar van a formar al foramen magno. Este foramen va a comunicar la cavidad craneal con el conducto vertebral. Por ahí va a pasar la arteria vertebral, el nervio espinal, y va a ser una transición de bulbo raquídeo a médula espinal. Entre las suturas vamos a encontrar la lamboidea, que va a ser este de acá, y vamos a encontrar nuestro segundo punto craniométrico, que va a ser, ¿cómo podemos decirlo? Va a ser, bueno, lo vamos a encontrar posterior al bregma, en la sutura lamboidea, donde empieza el corte sagital, ahí va a estar el lambda. O sea, es decir, va a ser contrario al bregma. Esa es la palabra, contrario al bregma. Vamos a tener la sutura occipito-mastoidea con el apófisis mastoide, la petroccipital. Aquí vamos a tener otro punto craniométrico que le vamos a llamar asterion, que se va a formar en una unión entre tres huesos que le vamos a denominar parieto-temporo-occipital. Y la sutura esfenoccipital con el hueso esfenoides. Ahora vamos con el parietal. Y aquí en el parietal es importante porque aquí vamos a encontrar los 4 puntos craniométricos más importantes.
bueno, los 4 puntos cronométricos que existen. Y vamos a tener el parietal 4 bordes y 4 ángulos, que los 4 ángulos van a ser los cuatro puntos cronométricos. Vamos a tener un borde anterior que va a estar en contacto con el hueso frontal, un borde posterior con el hueso occipital, uno superior que va a ser la unión entre los dos parietales, que vamos a llamar sutura sagital, y un inferior con el hueso temporal, con la parte escamosa del hueso temporal. Ahora, en los ángulos vamos a tener el ángulo antero superior, que va a ser el brecma, el antero inferior, que va a ser el terion. Este es el único que hemos explicado, es el terion. Postero superior vamos a tener al lambda y posterior inferior al asterion. Acá lo podemos encontrar. Ahora vamos con el hueso esfenoides. El hueso esfenoides va a contar con un cuerpo, alas menores y alas mayores. En el cuerpo vamos a tener que en la parte superior del cuerpo vamos a tener el yugo esfenoidal anteriormente. Posterior a este vamos a tener el canal óptico y posterior a este vamos a tener la silla turca. Y entre la silla turca y en el canal óptico vamos a tener el tubérculo pituitario. Y más posterior vamos a tener a la lámina cuadrilátera. Y a los laterales los surcos carotídeos. Ahora, en la parte anterior del cuerpo vamos a tener la cresta anterior, que va a ser esta cresta, la apertura del seno esfenoidal, estas dos, las carillas articulares etmoidales, que los pinté con amarillo, aquí lo podemos ver. Y ahora aquí tenemos una vista posterior. Aquí podemos ver la cresta inferior, esta parte de acá, y el pico o rostro. Y posteriormente vamos a tener la carilla articular con el hueso occipital. En las alas menores del hueso esfenoides vamos a tener una vista de la cara superior, en donde en amarillo vamos a tener un vértice que se va a llamar apófisis ensiforme, un borde posterior que va a estar en contacto con las alas mayores, un borde anterior que va a estar en contacto con el hueso frontal y una base que va a estar en contacto con el cuerpo del esfenoides. Ahora, en la cara inferior vamos a tener que vamos a tener la primera porción que va a ser parte de la órbita, y esto le vamos a llamar bóveda orbitaria. Aquí vamos a tener el canal óptico. Aquí podemos ver la bóveda orbitaria. Ahora, en las alas mayores vamos a tener una en la cara anterior, y va a ser esta amarilla, que también va a formar parte de las paredes de la órbita. Una cara externa que vamos a dividirlo en una fosa temporal y en una infratemporal, dividida por una cresta esfenotemporal, que va a ser esta de acá. Y en la cara posterior vamos a tener el piso de la fosa craneal media, que es toda esta sección de rojo. Y algo que se estaba olvidando de la parte de los esfenoides es que además del cuerpo, las alas, vamos a tener estas dos apófisis que vamos a llamar apófisis pterigoides. Las alas mayores. Vamos a tener 3 bordes, un borde anterior que se va a articular con el cigomático, un borde externo articular temporal y el interno, que vamos a ver de amarillo, que este es el que se va a unir con el cuerpo. Ahora, el etmoides. Aquí vamos a tener 3 partes importantes. La lámina vertical, que va a ser esta de rojo. Vamos a tener la apófisis crista galli, que se va a insertar en la hoz del cerebro.
la lámina perpendicular que va a dividir a la cavidad nasal. También vamos a tener la lámina cribosa que se va a dividir en una cara superior y en una inferior. Y vamos a tener los laberintos etmoidales. ¿Qué son los laberintos etmoidales? Bueno, son estos de acá, los laberintos etmoidales. Va a tener una cara externa que va a formar parte, bueno, se forma de la lámina orbitaria, va a formar parte de la lámina orbitaria, cara interna que va a formar cornete superior y medio, la cara inferior que va a formar los bordes inferiores de los cornetes y de la apófisis forme. La cara superior vamos a tener las celdillas etmoidales, en una cara posterior la carilla articular para articularse con el hueso esfenoides y de en la cara anterior la carilla articular para el hueso lacrimal. Entre las suturas del etmoide vamos a tener la frontoetmoidal con el hueso frontal, la etmoido-maxilar con el hueso maxilar, la etmoido-palatino con la parte palatina del hueso maxilar, etmoido-boomeriano con el boomer, y el esfenoetmoidal y el etmoido lacrimal, con el hueso lacrimal y el etmoidal. Aquí podemos ver la unión con el etmoidal. Ahora, el hueso temporal. Este lo vamos a dividir en 3 porciones. En una escamosa, que va a ser la roja, la más grande. La mastoidea, que va a ser la parte amarilla, ¿sí? Y la petrosa, que va a ser esta azul. En la escamosa, en la cara externa, vamos a tener el surco de la arteria temporal media, que es donde va a pasar pues esta arteria. La apófisis cigomática, que va a ser de acá. La cresta supramastoidea, que va a ser una cresta que vamos a tener acá. Y vamos a tener dos bordes, un borde anterior que va a estar en contacto con los huesos esfenoides y uno superior con el hueso parietal. En la porción mastoidea en la cara externa vamos a tener el apófisis mastoide, que va a ser toda esta parte de acá, y vamos a tener el borde superior, que va a estar en contacto con el hueso parietal, y el posterior con el hueso occipital. En la porción petrosa vamos a tener encerrado aquí una base y ahí vamos a tener el orificio del conducto auditivo externo y también vamos a tener una vértice. Bueno, la base externa del cráneo está dividida por dos líneas transversales. Una va a ser la línea bicigomática y la otra va a ser la línea bimastoidea. Estas tres líneas van a dividir el cráneo en tres zonas. Una fase facial o anterior, una zona media o yugular y una zona occipital. En la zona anterior o facial vamos a encontrar lo que es se va a articular con los huesos frontales, esfenoides y el hueso etmoides. Ahí vamos a encontrar también la fisura orbitaria superior. Aquí van a pasar el tercer, el cuarto y el sexto par craneal, que estos van a ser los nervios que permiten el movimiento del ojo. También vamos a encontrar el agujero óptico, que aquí va a emerger el segundo nervio óptico. También nos vamos a pasar a lo que es la zona media. En esta zona media o yugular vamos a encontrar la porción basilar del occipital y a los lados vamos a encontrar algunos accidentes óseos. Esto nos van a dar a dos triángulos, uno anterolateral y uno posteromedial. En la zona del triángulo anterolateral vamos a encontrar el conducto auditivo externo, a la apófisis cigomática, al tubérculo articular y a la fosa mandibular y el foramen oval. En esta zona media vamos a encontrar que en el agujero oval va a descender la tercera rama del nervio trigémino, que es la rama mandibular. Y también vamos a encontrar lo que es el agujero redondo menor, y aquí va a ascender la arteria meninge media. También vamos a encontrar el agujero estilomastoideo, donde va a descender el séptimo par craneal, que va a ser el nervio facial, que aquí lo podemos encontrar en la imagen.
Y vamos a encontrar el agujero rasgado posterior. En este va a descender el noveno par craneal, que es el glosofaringio, el décimo par craneal, que es el nervio vago, y el undécimo par craneal, que es el nervio accesorio. Estos se encuentran en la fosa yugular. Dentro de esta fosa yugular va a descender la vena yugular. Más adelante vamos a encontrar lo que es el agujero carotídeo interior. En este va a entrar la arteria carotidia interna. Y pues precisamente porque entra la arteria carotidia interna es que se llama agujero carotidio. También vamos a encontrar la fosa y conducto condilio. Ahí van a descender el duodécimo par craneal y el nervio hipogloso. Y pues aquí podemos ver que se va a dividir en los triángulos que van a formar ciertos ejes que nos van a dar también a la apófisis estilomastoidea, a la fosa yugular, al foramen lacerum, que esto se ve de este lado. Y en la parte anterolateral vamos a encontrar al conducto auditivo externo, a la apófisis cigomática, al tubérculo articular, a la fosa mandibular y al foramen oval. Por último, vamos a tener lo que es la zona posterior u occipital. En esta zona occipital vamos a encontrar una línea media, que es esa que está aquí en medio, donde se ve como un relieve. Y a los lados vamos a encontrar los condilios occipitales, que son estas articulaciones que podemos ver de color azul. También vamos a encontrar la apófisis yugular, la apófisis mastoidea, la cresta occipital externa, las líneas curvas superior e inferior. Y también vamos a encontrar que en el agujero occipital va a descender la médula espinal, que es el agujero más grande que podemos ver en el centro. También vamos a encontrar lo que es el conducto, el cóndulo occipital, que aquí se van a insertar las vértebras T1, que esta va a ser la vértebra atlas. Hola, muy buenos días, tardes o noches, doctora y compañeros de grupo. El día de hoy su servidora, Jocelyn Montserrat Cerino, del primer grado Grupo A, les está hablando acerca del tema de los músculos del neurocráneo. Comenzaré hablándoles acerca del músculo occipitofrontal, que es este que encontramos aquí. El músculo occipitofrontal se divide por dos vientres, un vientre frontal y un vientre occipital. El vientre frontal se origina en la zona supraciliar y su inserción es la galea aponeurótica. Su irrigación es la arteria temporal superficial frontal y parietal y su drenaje venoso es la vena temporal superficial frontal y parietal. Se encuentra inervado por el nervio facial séptimo y su drenaje linfático son los nódulos parotídeos. La función de este músculo son los movimientos del cuero cabelludo, ya que este músculo se encuentra debajo de la piel cabelluda. El vientre occipital, su origen es la línea nucal superior y su inserción es la misma, la galea aponeurótica. Se encuentra irrigado por la arteria occipital y la arteria auricular posterior. Su drenaje venoso es la vena occipital y es inervado por el mismo nervio facial séptimo. En su drenaje linfático se encuentran los nódulos occipitales y la función de este músculo también son los movimientos del cuero cabelludo. Ahora les hablaré del hueso temporoparietal que se encuentra por aquí, este músculo que se encuentra aquí. El músculo temporoparietal se origina en el cartílago de la oreja y su inserción de igual manera es la galea aponeurótica. En su irrigación está la arteria auricular posterior. En su drenaje venoso es la vena temporal superficial. Está irrigado por el nervio facial séptimo y su drenaje linfático son los nódulos mastoideos. La función de este músculo son los movimientos faciales. El músculo corrugador superficial que encontramos por aquí es este. Es un músculo que se origina en la porción nasal del hueso frontal y su inserción es la galea aponeurótica.
Se encuentra irrigado por la rama oftálmica de la arteria carótida interna y la arteria temporal superficial. Su drenaje venoso es la vena supratroclear. Este es inervado por el nervio facial séptimo y su drenaje linfático son los nódulos parotídeos. La función de este músculo es fruncir el ceño. El músculo depresor supraciliar, su origen es la porción nasal del hueso frontal y su inserción es el tercio medio de la piel de la ceja. Se encuentra irrigado por el mismo, que es la rama oftálmica de la arteria carótida interna y la arteria temporal superficial. Su drenaje venoso es la vena supratroclear y se encuentra inervado también por el nervio facial séptimo. Su drenaje linfático son los nódulos parotídeos y la función de este músculo es el desplazar la piel de la frente y las cejas hacia abajo. Ahora les hablaré acerca del músculo temporal. El músculo temporal se origina en el hueso temporal en la línea temporal inferior. Su inserción es la cara medial de la apófisis coronoides de la mandíbula. Se encuentra irrigado por las ramas temporales profundas de la arteria maxilar y las ramas temporales medias de la arteria temporal superficial. Su drenaje venoso es la vena temporal superciliar y en su inervación está inervado por el nervio mandibular y los nervios temporales profundos. En su drenaje linfático están los nódulos mastoideos y la función de este es la oclusión y retracción de la mandíbula. El músculo pterigoideo lateral se encuentra originado superiormente en la apófisis pterigoidea y tuberosidad maxilar e inferiormente con la cara temporal de la ala mayor del esfenoides. La inserción de este músculo es la fosa pterigoidea, el disco y cápsula articular de la articulación temporomandibular. Dentro de su irrigación se encuentran las arterias pterigoideas de la arteria maxilar y la arteria meningea media. En su drenaje venoso se encuentran las ramas de la vena maxilar y las venas retromandibular. Dentro de su inervación está el nervio mandibular y el nervio pterigoideo. En su drenaje linfático se encuentran los nódulos parotídeos y la función de este músculo es la oclusión y protusión de la mandíbula y la abertura. El pterigoideo medial es un músculo que se origina en la fosa pterigoidea y la apófisis pterigoides. Se encuentra su inserción en lo que es la superficie medial del ángulo de la mandíbula y la tuberosidad pterigoidea. Se encuentra irrigado por las ramas pterigoideas de la arteria maxilar y la arteria meningea media. Su drenaje venoso son las venas retromandibulares y su inervación son los nervios mandibulares y el nervio pterigoideo medial. Su drenaje linfático son los nódulos parotídeos y la función de este músculo es la oclusión. El músculo auricular anterior su origen es la fascia temporal y su inserción es la espina del hélix. En su irrigación están las ramas de la arteria temporal superficial. En su drenaje venoso están las venas temporal superficial y su inervación es el nervio facial séptimo. Su drenaje linfático son los nódulos mastoideos y parotídeos, y su función son los movimientos de los cartílagos auriculares. El músculo auricular superior, su origen es la galea aponeurótica y se encuentra su inserción en la raíz de los cartílagos auriculares. Estos también son irrigados por la rama de la arteria temporal superficial. Su drenaje venoso es la vena temporal superficial
y su inervación es el nervio facial séptimo. De igual manera, su drenaje linfático son los nódulos mastoideos y parotídeos, y la función también son los movimientos de los cartílagos auriculares. Los músculos auriculares posterior, su origen es la apófisis mastoides y su inserción es la raíz de los cartílagos auriculares. Estos también son irrigados por las ramas de la arteria temporal superficial. Su drenaje venoso es la vena temporal superficial y son inervados de igual manera por el nervio facial séptimo, y su drenaje linfático son los nódulos mastoideos y parotídeos. Ahora les voy a hablar sobre la irrigación. Esta se lleva a cabo con la arteria carótida externa, que a su vez se ramifica en cuatro: en la arteria facial, arteria maxilar, arteria temporal superficial y la arteria occipital. En la arteria facial, que es esta que encontramos por aquí, esta que está aquí, se ramifica lo que es la arteria angular, que es toda esta, la arteria angular. Y en la rama de la arteria maxilar se encuentra también la arteria temporal superficial, que esta también se ramifica en cuatro: en la arteria meningia media, que es la que encontramos acá, meningia media, es esta rama que encontramos aquí por detrás de el hueso maxilar, y la arteria temporal media, que es esta que se ve aquí, la arteria temporal media. También se ramifica por la arteria temporal superficial frontal, que es esta, la arteria superficial frontal, y la arteria superficial parietal, que es toda esta de aquí. En la arteria occipital se ramifican lo que son las arterias mastoideo. La arteria occipital es esta que encontramos aquí y se ramifica en la mastoideo, es esta que está aquí. Su drenaje venoso está por la vena yugular interna y la vena yugular externa. En la vena yugular interna se ramifica en vena facial, en vena retromandibular y en vena maxilar. La vena facial es esta que encontramos de este lado. La vena facial es toda esta vena. Y se ramifica en la vena angular, que está por aquí, y también en la vena supratroclear, que es esta que pasa por aquí. Dentro de las ramas de las venas retromandibulares se divide en la rama de la vena maxilar, que es esta que está aquí, toda esta, y la vena temporal superficial, que esa la encontramos por acá, vena temporal superficial. Y también se encuentra la arteria maxilar. En la vena yugular externa, esta se ramifica por lo que es la vena occipital, que es esta vena que encontramos aquí, y de igual manera por la vena mastoidea. Que es esta que está por aquí. Bueno, pasamos a lo que es su drenaje linfático. En los grupos de los nódulos linfáticos que existen es el occipital, el mastoideos, el parotídeos, los bucales, los infraoideos y los submandibulares, que son estos que encontramos aquí. Y como les había mencionado, en su irrigación se encuentra por la vena yugular externa y la vena subclavia.
Y todos los vasos linfáticos de la cabeza y el cuello drenan directamente o indirectamente a lo que son los nódulos linfáticos cervicales profundos. Y bueno, esto sería todo. Me despido y muchas gracias.